Buenos días. Vamos a proceder a la presentación en diapositivas del segundo tema, de la segunda unidad dentro de esta asignatura del ciclo superior de técnico en prevención de riesgos laborales, de esta asignatura, como digo, que es riesgos físicos ambientales. La unidad 2 se basa, o lo que vamos a intentar aprender un poquito, es el sistema internacional de unidades. ¿Por qué? Porque nosotros las concentraciones de químicos en el aire, por ejemplo, en los gases, en los vapores, o el tiempo de exposición, todo ese tipo de variables las vamos a calcular en función de unas medidas y, como sabemos, pues los anglosajones van por un lado y los europeos continentales, casi el resto del mundo, va por otro. Igual que la temperatura para nosotros es centígrados, para los anglosajones es Kelvin, y así pasa con otras medidas también. Bueno, pasamos a explicar un poquito el tema. Ya digo que va a ser muy cortito y muy rápido. Para empezar, hay que saber qué es el Sistema Internacional de Unidades. Esos valores de referencia que miden variables básicas y que además tenemos unidades derivadas o compuestas. Son las fórmulas, por ejemplo, pues fuerza igual a masa por aceleración. Tenemos las tres unidades: fuerza, masa, aceleración y... la fuerza sería el compuesto de la masa y de la aceleración. Nosotros actualmente, como os decía antes, tenemos un sistema métrico decimal, que es el que nosotros en España hemos aprendido y que es el que se ha adaptado al que se ha adaptado el sistema internacional de medidas, en contraposición con el sistema anglosajón, el de Reino Unido. El sistema internacional está con nosotros desde 1960 y se fundó en la Conferencia General de Pesos y Medidas. ¿Qué estructura tiene este sistema internacional? Pues tiene básicamente dos tipos de unidades, las básicas y las derivadas. Hay 7 unidades básicas: longitud, metro; tiempo, segundo; masa, cuyo símbolo es el kilogramo, unidad es el kilogramo; intensidad de corriente, el amperio; temperatura, grados o Kelvin, ¿verdad? En este caso, nosotros casi siempre hablaremos de Kelvin, o de cantidad de sustancia, que es el mol, y la intensidad luminosa, que es la candela. Como veis ahí en la diapositiva está el símbolo de cada una de las unidades añadida también en la información. Y luego hay unas unidades derivadas que son la combinación de todas estas unidades básicas. Son valores producto de esa combinación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y la unidad de la fuerza es el newton. La nomenclatura está establecida en el sistema internacional y tiene unas reglas que hay que seguir. Los símbolos son entidades matemáticas, no son abreviaturas, y no se pluralizan. No son kilos, KGS, son kilo, KG, aunque hables en plural. Se expresan en minúsculas, salvo en las unidades derivadas de nombres propios: vatio, voltio, amperio. Los múltiplos y submúltiplos también son en minúscula: pues kilogramo, miligramo, el gramo. Los nombres de las unidades no están normalizadas, pero en España se escriben en minúscula, como decía. ¿Qué magnitudes son de uso habitual en higiene industrial? Pues estas son las 6 magnitudes: el sonido, la vibración, el ambiente termo-higrométrico, las radiaciones, radiactividad y las sustancias químicas. Como veis, el sonido se mide en hercios la frecuencia, en pascales la presión y en vatios la potencia. La vibración, pues, metros por segundo menos 1, elevado a menos 1, velocidad, y la aceleración, metros por segundo elevado a cuadrado. Ambiente termohigrométrico, se mide en pascales la presión, la temperatura en Kelvin, la energía y el trabajo se miden en julios y la potencia en vatios. Las radiaciones, frecuencia, campo eléctrico, voltio por metro, ¿verdad? Campo magnético, amperio, metro y tiempo.
la densidad de potencia, vatios por metro cuadrado. Ok. Lo que hacemos es mezclar las superficies a la hora de averiguar las unidades, ¿no? A la hora de averiguar las magnitudes. La radiactividad, si es actividad radiactiva, se mide en becquerel y dosis absorbida en Gray. Las sustancias químicas, la cantidad de sustancia, la mol, que ya hemos visto antes, y la energía es ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de manejar estas unidades? La conversión. ¿Qué relación de equivalencia tienen? El factor de conversión es la relación de equivalencia que se expresa como una fracción. Esto es igual a esto por esto. Si una unidad contiene más de una unidad y no hay factor de conversión directo, hay que convertir cada una de ellas que lo compone. ¿De acuerdo? En una fórmula están intervenidas varias magnitudes y esas magnitudes, por lo que sea, no tienen relación de equivalencia entre ellas, pues tendremos que ir diseccionándolas aparte a cada una de ellas. Aquí. El sistema internacional se denomina también sistema MKS, porque tiene en común que sus unidades siempre hay una unidad básica de estas, la longitud, masa y tiempo. ¿De acuerdo? Metro, kilo, segundo. Pues nada más, esta es la segunda unidad de nuestra asignatura del módulo de riesgos, de prevención de riesgos laborales y esta asignatura de riesgos físicos ambientales, la unidad número 2, Sistema Internacional de Unidades. Muchísimas gracias.